comienza el curso, comillas, de Angular desde cero para principiantes. Bryce peleándose con Angular versión 18, que es la última versión, básicamente. Esto, como siempre os cuento, al fin y al cabo, no deja de ser una clase. Esto no es curso de Angular de cero a ninja, curso de Angular me van a contratar todas las empresas después de ver un vídeo de 1 hora. No, es decir, esto es un primeros pasos. Creo que está bien enfrentarse a tecnologías, ver qué sensaciones nos dan, cómo respiran, vamos a decirlo así, y creo que por eso es de ley hacer algo sobre Angular. Vamos a ver en qué punto está Angular de su carrera, ¿no? Siempre intento mostrar los análisis de Stack Overflow porque creo que representan bastante bien la actualidad del sector a nivel tecnológico, así que vamos a ir por aquí explorando cosas y ya ir dando los primeros pasos, cómo instalarlo, cómo montar nuestra primera web, pero a mí siempre me gusta empezar por el contexto, ¿no? Acabar entendiendo el porqué de las cosas. Así que vamos a buscar primero aquí frameworks, web frameworks. ¿Vale? Pues bueno, fijaos, un poco ya teniendo en cuenta el mercado como está. Tenemos Node como tecnología, como framework general de JavaScript. Node no se utiliza solo para una cosa. React sí que ya nos lo llevamos a la parte frontend. Ya sabéis que seguramente a día de hoy frameworks webs a nivel mundial más conocidos, más utilizados, más demandados, que más gente quiera aprender, pues seguramente tenemos a React por un lado, tenemos jQuery, pero sí que es cierto que esto es porque lleva muchísimos años, porque sigue integrando con otros sistemas, pero no es tanto una biblioteca tan demandada como puede ser ahora mismo React. Next se apoya sobre React, así que es más de lo mismo. Express no es el frontend, es decir, trabaja del lado backend. Entonces tenemos casi como ya segunda opción detrás de React, tenemos a Angular. Vale, ¿Angular es más famoso que React? Pues vamos a ser realistas. Yo diría que a día de hoy no, pero Angular, para quien no lo sepa, Angular.js, AngularJS, apareció en 2009. Es una tecnología que creó Google. Es una tecnología que a día de hoy sigue manteniendo Google junto con la parte de código abierto de la comunidad. Pero lo que pasó es que Angular en 2016, si no me equivoco, claro, la tecnología ya había rodado bastante desde 2009, 5, 6 años, 7 años, entonces decidieron evolucionarla. Decidieron lo que es sacar Angular 2. ¿Cuál fue ahí un poquito el problema? Que Angular 1, AngularJS y Angular 2, Angular de 2009 y Angular de 2016 no eran compatibles. Cambiaban tantísimas cosas que si alguien quería migrar de AngularJS a Angular 2, que le dieron como ese nombre como para diferenciarlo, vamos a ser realistas, es que había que rehacer todo el código. Entonces eso le jugó como un poco de mala prensa. Para la gente que se quería migrar, ¿no? Pero bueno, para la gente que empezó en ese momento, todo muy bien. ¿Qué pasa? Que en 2016, pues ya no faltaría nada para que empezara la guerra de React y de Vue, que son los dos grandes frameworks junto con Angular que más utilizan para desarrollo web frontend, ¿ok? A día de hoy, claro, empezó a crecer, ya sabéis que React, quien está detrás es la gente de Meta, Angular, la gente de Google. Empezó una batalla campal, bien con la gente de Vue y después con otros frameworks, pero sobre todo centrándonos en frameworks de JavaScript, de TypeScript, como es Angular. Esto sigue una pelea. Esto no significa que es mejor React, es mejor Angular, es mejor Vue. Esto es como todo. Depende mucho de tu background, depende mucho del equipo que tengas, depende mucho de, al fin y al cabo, a veces hasta lo que tú quieras construir. Vale, a día de hoy todos valen para todo y incluso hasta depende del país. Yo, por ejemplo, que vivo en España, pues si alguien me pregunta, Bryce, ¿React o Angular? Por supuesto, React a nivel mundial es más famoso, pero en España hay muchísimas empresas y aún viéramos aquí una especie de estudio que hicieron y era sorprendente porque en España era uno de esos países donde la demanda de Angular estaba por encima de la de React. Así que por eso ya digo que no nos dejemos tampoco llevar por a veces cómo funciona el mercado generalista, estudiemos un poquito también cómo funciona a nivel local. Así que creo que Angular tiene que ser algo que, si nos interesa el desarrollo web y el desarrollo web con JavaScript, TypeScript, etcétera, es muy posible que sea un buen framework para elegir, ¿ok? Así que vamos a dar los primeros pasos. Lo que os contaba es que efectivamente se han estado como enfrentando esos frameworks, Vue, React, Angular, y este año 2024 volvió Google y dijo, hey, tenemos una nueva versión, tenemos Angular 18. Sigue siendo lo que consideramos Angular 2, ¿no? Porque sí que es cierto que después Angular 2, versión 3, versión 4, versión 5, ahí ya se iba guardando compatibilidad, ya no es como con AngularJS, que eso rompió totalmente con la compatibilidad. Entonces aquí digamos que simplemente es la evolución de lo que en su día se lanzó en 2016, solo que ahora ya van por la versión 18, que es lo que han presentado este año 2024. Y es un intento de Google por recuperar los días de
de gloria de Angular, ¿vale? ¿Por qué? Porque con esta versión 18, lo que hicieron es, pues, yo creo que un muy buen trabajo a la hora de rediseñar tanto el propio framework, porque añadieron un montón de cosas, estabilizaron otras, y también para marcar, aunque sea de manera ficticia, que esto es como, hey, cuidado que estamos de vuelta, ¿vale? Estamos de vuelta. Hay nueva web, angular.dev, rehicieron el logo, nueva documentación, un poco como un relanzamiento de Angular hicieron este año, ¿vale? Vamos con ello. Ya digo que esto es clase desde cero. Vamos a Angular y vamos a empezar por el principio. Yo creo que siempre que intentamos aprender una tecnología, un lenguaje, un framework, lo que sea, tenemos que estar muy, yo creo que ligados a la documentación oficial, al sitio oficial. Así que vamos a echarle un ojo súper rápido. Primero, bueno, nos deja aquí seleccionar las versiones por si le queremos echar un ojo, y lo siguiente que ya tenemos son la documentación. Fijaos lo bien estructurada que está. Nos explica qué es Angular. Nos dice, pues bueno, cómo empezar Angular Signals con los componentes, ¿vale? La parte de renderizado en el servidor, los routers, el cliente, las DevTools, ¿vale? Es decir, tiene como ya indexado aquí de primeras lo principal por si queremos empezar a conocer conceptos. Y si no, ya lo siguiente ya es, hey, instalación, contenido esencial, fijaos por aquí, y ya empezar a codear. Y por supuesto, aquí ya tiene, pues bueno, guías para entrar más en profundidad, los componentes, las templates, las directivas. Esto ya, si queremos empezar a leer la documentación de la A a la Z, Developer Tools, bueno, todísima la documentación, pero sí que es cierto que para dar primeros pasos, quedaros con el bloque de introducción, porque con esto es suficiente para empezar a construir algo y empezar a entender los conceptos de cómo funciona Angular, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer si queremos instalar Angular? Bueno, ya nos dice, hey, vamos a tener un sistema que por debajo va a acabar ejecutándose en JavaScript, pues lo de siempre. Node, necesitamos Node.js. Para instalar Node.js nos vamos a la página principal de Node.js, que al fin y al cabo lo único que nos da Node.js es una manera de ejecutar JavaScript. Tenemos el runtime de JavaScript instalado en nuestro ordenador, sin necesidad de entrar en un explorador, que era donde inicialmente solo podíamos ejecutar JavaScript, ¿vale? Y eso, por supuesto, ha dado lugar a un montón de herramientas que corren sobre JavaScript, ¿vale? Que no tienen que hacerlo un explorador como tal. Así que, ya sabéis, Node.js, compatible con cualquier sistema operativo, os descargáis la última versión de Node.js, la instaláis, siguiente, y ya está. Vale, ¿qué más cosas nos dice? Por supuesto, una vez ya tenéis Node.js, lo siguiente ya es instalar Angular, ¿vale? Importante, bueno, revisar si tenéis que ejecutar, pues, con permiso de administrador o lo que sea, pero bueno, aquí lo tenemos. NPM es el gestor de paquetes por defecto de Node.js. Básicamente, en el momento que tenemos Node.js, también nos permite gestionar, pues, diferentes paquetes de instalación. Aquí lo veis, npm, install, de manera global, y vamos a instalar el cliente de Angular. Esto es siguiendo la documentación, ¿vale? Lo vamos a instalar, esto nos va a tardar aquí unos segundos, nos va a lanzar todo el paquete de instalación, yo ya lo tengo instalado, y después comprobaremos si ya tenemos Angular instalado. Ya lo veis, 49, aquí lo tenéis. Bueno, ya está. Cuando ya lo tenemos instalado, aquí hasta tenemos la documentación del cliente. ¿Por qué? Porque con este cliente vamos a poder ejecutar un montón de comandos. Al fin y al cabo, no deja de ser también el cliente que nos va a servir para crear un proyecto, pero también para arrancarlo, para trabajar sobre él. Nos cuenta también aquí un poquito, hey, que es todo lo que tenemos relacionado con el cliente. Fijaos, aquí con la creación de la primera app, etc. ¿Ok? Así que, lo primero que vamos a hacer, ¿cómo crear un proyecto? Nos dice, vale, en el momento que tú ya tienes Angular, utiliza ng-nu y le das un nombre al proyecto. Así que voy a venir aquí, ng-nu, y me voy a crear un proyecto que se llame Hello Angular. Yo lo voy a crear aquí en el escritorio, vamos a ejecutarlo aquí y vamos a ir viendo la primera configuración que nos deja seleccionar, ¿vale? Porque, por supuesto, Angular, siendo un framework tan maduro como es, nos va a permitir realizar, pues, cierta configuración inicial. Nos dice, hey, ¿qué tipo de hoja de estilo quieres usar? Bueno, nos cuenta aquí, hojas de estilo CSS, por supuesto por defecto, Sass o indentado o less, ¿vale? Pues ciertos estándares muy extendidos en el sector que nosotros podríamos sin más acabar eligiendo. Bueno, esto es una clase de primeros pasos, no nos vamos a complicar, vamos a ponernos con CSS, que más usado que CSS no hay nada. Fijaos lo que nos dice aquí, hey, ¿y quieres ya iniciar la configuración del server-side rendering? Bueno, aquí vamos a pararnos solo un segundo para explicaros qué es eso del SSR que vemos aquí, server-side rendering. Su nombre ya lo indica.
Hay dos formas de que nosotros acabemos construyendo una web para acabar pintándose un explorador. Ya sabéis que nosotros metemos una URL, eso vamos a acabar accediendo a unos recursos, a un HTML, a un CSS, a un JavaScript, eso se va a acabar representando en nuestro explorador, ¿vale? Y empezamos a visualizar una web. Vale, ¿cuál es la manera clásica? Que nosotros le pedimos al servidor pues todos los recursos. Y esos recursos, lo vuelvo a repetir, incluye el HTML, el CSS y el JavaScript. Vale, ¿qué hace nuestro explorador? Nuestro explorador es capaz de ejecutar JavaScript, por supuesto. Es una tecnología que surgió para ejecutarse en el frontal, en nuestra máquina. Entonces, si necesita JavaScript la web, junto con el HTML, CSS y el JavaScript, acaba construyéndose en nuestra máquina, utilizando los recursos de nuestra máquina y el procesamiento de nuestra máquina en nuestro explorador, se acaba pintando la web. ¿Ok? Pero, ¿qué significará server-side rendering? Pues un renderizado del lado servidor. Todo ese proceso que se delegaba en nuestro explorador, en nuestra máquina, todo ese proceso de, venga, me voy a pintar con el JavaScript, CSS, HTML, pues se intenta minimizar esa carga de procesado de nuestra máquina. ¿Y dónde? ¿Dónde se hace ahora entonces ese procesamiento? Server-side, del lado servidor. Decimos, le quitamos trabajo a nuestro frontal, a nuestra máquina, a nuestro explorador, y es trabajo que delegamos en el servidor. El servidor realiza todo el renderizado, toda esa tarea que nosotros hacíamos desde el frontal y ya se nos devuelve la página construida, con lo cual es una tecnología que puede ser interesante. Claro, si construimos de esta manera, bueno, según el framework, pues hay que hacer ciertos ajustes y hay que acabar entendiendo cómo funciona, ¿vale? ¿Suele ser mejor? Suele ser mejor. ¿Por qué? Porque le mandamos la carga al servidor. Suele ser mejor si tenemos un buen servidor, que es capaz de realizar todo ese renderizado, que es capaz de servirlo más rápido. También en que suele beneficiar al SEO, porque ya nos llega la página construida, el pintado es muchísimo más rápido y Google dice, uy, qué bien va esta página, pues entonces la voy a poner de primera en el ranking, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay como que acabar entendiendo cómo es ese nuevo mecanismo y también teniendo en cuenta que nuestro servidor pues va a tener un trabajo que ahora mismo estábamos delegando habitualmente en el lado del cliente. Vale, nos dice por aquí, vale, ¿quieres activar el server-side rendering? Nos dice que siempre que veáis yes, no, la que esté en mayúscula es la que va a tomar por defecto. Bueno, aquí volvemos a lo mismo. Esto es una clase de inicialización. Me da igual, lo podríamos haber activado que no, que tampoco iba a ser verdaderamente importante. Y mucho más cuando nosotros ahora lo que vamos a hacer aquí es simplemente utilizar este tutorial para desarrollar algo local, sin incluso ni desplegarlo, ¿vale? Seleccionemos una opción u otra, se nos va a empezar a instalar todos los paquetes, ¿vale? Veis aquí que se nos empiezan a descargar pues diferentes cosas y aquí lo tenéis, ¿vale? Pues mira, ya está, hasta se nos ha inicializado aquí el proyecto con Git, etcétera. Bueno, ya tenemos nuestro proyecto, Hello Angular. ¿Vale? Fijaos, ya tenemos un proyecto creado. Vamos a abrirlo y vamos a empezar ya a revisar pues, qué cosas podríamos hacer. Vamos a revisarlo súper rápido. Aquí tenéis, pues bueno, ya por defecto se nos crea algo relacionado con VS Code, simplemente esta carpeta oculta con configuración para VS Code. Yo recomendaría que si vais a trabajar con Angular, seguramente a día de hoy y más extendido, Visual Studio Code es el editor que más se utiliza, ¿vale? Aquí tenemos los módulos de Node, pues todo lo que se ha descargado y lo importante, public, la carpeta de recursos estáticos públicos, en caso de que nosotros lo desplegáramos, aquí es donde tendría que ir y que, por ejemplo, aquí por defecto pues tenemos el favicon, el iconito del explorador, y en src aquí ya vemos que tenemos un índice HTML, un main TypeScript. Esto es importante, el lenguaje de programación que por defecto utiliza Angular es TypeScript, tenerlo en cuenta. De hecho, Google fue de las compañías que más JavaScript utilizó y ayudó a mantener, y llegó el día en que empezaron a migrar pues también todos sus sistemas y ahora el que más usan es TypeScript. ¿Ok? ¿Vale? Así que lo que vamos a ver aquí son ficheros en TypeScript. ¿Vale? Más cosas que vemos aquí. Los estilos. Una hoja de estilos ya por defecto. .css que no tiene nada. Este main con TypeScript que vemos que ya empieza a utilizar, pues bueno, diferentes partes de Angular. La configuración, los componentes, el propio Angular para el browser. Y en el índice estamos pintando. Dice aquí, Hello Angular. Bueno, empezamos a ver cosas. Tenemos un favicon. Esto ya veis que es un HTML a pelo. Y después ya por supuesto tendríamos ficheros de configuración. El gitignore, el fichero de configuración de Angular, el package.json de las dependencias que nos hemos descargado, ya nos crea un readme y configuración, ¿vale? Para TypeScript, ¿ok? Por supuesto, hay muchísima configuración que podríamos cambiar, pero la parte donde nosotros nos centramos para desarrollar está todo en esta carpeta app, y si nosotros tenemos recursos estáticos, en esta carpeta public, y ya está, para, por ejemplo, meter las imágenes, ¿ok? ¿Cómo vamos a empezar a hacer cosas? A mí me gusta seguir los tutoriales, porque si es la manera o ese recurso que yo voy a tener fundamentalmente para aprender algo, a mí me gusta acabar valorando y validando
que yo puedo aprender desde aquí. Fijaos, esto es lo que teníamos, sin más. Dice, venga, entra a la aplicación y dice, todas las dependencias deben instalarse en ese punto, debes verificar esta carpeta del proyecto para que pueda iniciar el proyecto. Nos dice, hey, y ahora si tú quieres iniciar el proyecto, ¿qué tienes que hacer? Sin más, ejecuta npm start. Lo que está ejecutando este npm start, que está configurado por defecto, es un ng, que al final es el cliente de Angular con un serve, para que se empiece a arrancar. Fijaos, esta es la página por defecto de Angular. ¿Veis aquí? Dice, hey, congratulations, your app is running. Ya tenemos funcionando la aplicación, tenemos Hello Angular y vemos como unos botoncitos por aquí para ya empezar a acceder a la documentación. Esto, en cierto modo, ya está utilizando Material 3. Material 3, ya sabéis que son los componentes web o la librería de componentes que a día de hoy ya se utilizan Android, ya se utilizan iOS, ya se utilizan web, ya se utiliza donde os dé la gana, ¿vale? Aún así, si queréis ver la documentación de Material, de esta serie de componentes ya aplicada a Angular, tenéis material.angular.io. Aquí ya lo podéis ver aplicado a Angular, ¿vale? Por si queréis ver, pues mira, diferentes componentes, cuáles son todos los componentes que tenéis ya. Esto lo estábamos viendo, los botones. Fijaos, aquí teníamos el botón por defecto. Bueno, más que claro, ¿no? De que este es el botón que estamos utilizando, cómo tenemos que utilizarlo, ¿veis? Button nos está diciendo, pues cuál es, cómo tiene la propiedad y cuál la propiedad para el icono y cuál es una propiedad para el texto, ¿ok? Aún así, fijaos, la librería de componentes que vosotros tenéis por debajo, y esto lo veis muy fácil aquí, en el main, ¿ok? Toda esta librería de componentes, él lo que tiene por debajo, aunque después vosotros podéis instalar por defecto, podéis decidir configuraciones o lo que sea, ¿ok? Ellos ya se están basando en que todo lo que nosotros ya estamos pintando ya está haciendo referencia a Material, ¿ok? Así que también tenerlo en cuenta. Aún así, cualquier dependencia, vámonos por aquí, ¿veis el package? ¿Veis todo esto? Aquí tenéis todas las librerías que por defecto se nos han instalado. Que queréis cambiar versiones de cualquier cosa, que queréis instalar nuevas librerías de componentes, de lo que sea, ¿ok? Eso lo podéis toquetear por aquí, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta y buscar también un poco cómo lo queréis vosotros acabar haciendo, ¿ok? Vamos a avanzar porque a mí lo que me gustaría ahora es pasar a esta parte ya que nos dice, hey, vamos a empezar a codificar. Yo no tengo ni idea de Angular. Entonces, ¿por qué no vamos a empezar a realizar un tutorial? Si os vais a la parte de tutoriales, aquí esto también es algo muy importante, que si no quisierais instalar todo, si no quisierais tampoco pues empezar a pelearos, si simplemente queréis empezar a ver cómo os sentís utilizando este framework, en tutoriales tenéis la posibilidad ya de hacerlo, veis aquí, comenzar a codificar, ya tenéis un playground súper rápido para empezar a tocar por aquí. Dice, welcome to Angular. Welcome to Moredev. Simplemente que vosotros podéis empezar a hacer los cambios por aquí, que vosotros veis cómo ya se están actualizando y empezar a trabajar. Y ya está. En nuestro caso, como ya lo hemos instalado, creo que lo guay sería seguir el propio tutorial. Es decir, que nosotros viniéramos por aquí y que vayamos punto por punto entendiendo qué nos dice el tutorial para también ir aprendiendo Angular. Vamos a ver cómo empezaríamos a desarrollar nosotros nuestras primeras cosas, sin tener ni idea. Antes de empezar, vamos a ver lo que nos cuenta. Nos dice lo que teóricamente podríamos acabar construyendo y cómo tenemos que empezar a instalar. Es decir, si vosotros hacéis el tutorial, yo lo que estoy viendo por aquí, o lo que parece a lo que nos enfrentamos desde aquí, es que ya nos va a contar cómo hacer la instalación. Venga, ¿cómo vamos a hacer un hola mundo? Esta es tu primera lección, sirve de punto de partida, ¿ok? Vale, nos dice que nos vayamos al index.html. Y dice que, por supuesto, en este index.html es donde tenemos la plantilla principal de nuestro contenido, ¿vale? Tenemos el style CSS, que aquí es donde podríamos acabar definiendo los estilos custom para nuestra app. Vamos a lo siguiente. El main.ts, TypeScript, como os he dicho antes, es donde la aplicación comienza a ejecutarse. Vamos al main. Ya veis que aquí lo único que está haciendo es capturando errores. Y ya está. Desde aquí no nos está haciendo nada más. Y tenemos el favicon. Ok, vamos por aquí. En el explorador de archivos, busque los archivos de componentes de Angular. Vamos por aquí. Nos dice el archivo fuente que describe AppRoot del componente. Es el componente de Angular de nivel superior de la aplicación, ¿vale? Un poco por lo que estábamos viendo aquí. Es decir, simplemente por guiarnos y seguir, yo diría que sería lo mejor, ¿vale? Tenemos, aquí nos decía que en este /app la idea ya es crear este componente, ¿vale? Busca los archivos de componente, /app y dice, hey, app.component.ts es el archivo fuente que describe root del componente, ¿ok? Hoja de estilo, ya veis, una hoja de estilo asociada al componente. Esto sin más, bueno, pues nos ponemos a utilizarlo y listo. Vale, se agregan nuevos componentes. Podemos ir creando todo esto en el explorador, el /assets que contiene las imágenes utilizadas por la aplicación. Yo diría en este app
empezar a hacer todo. Porque lo primero que nos va a decir es, fijaos, aquí tenemos appComponent.ts. Es justo esto que queremos empezar a crear. Nos dice que partamos por aquí, ¿ok? Tener en cuenta que si os ponéis a hacer el tutorial, el código que os aparece es de la versión 18 y a día de hoy estamos en la 18.2 y parece que hay modificaciones y que son, bueno, esas modificaciones pues nos rompían el código que intentábamos copiar. Vale, aquí lo tenemos. Nuestra aplicación, ¿veis? Un poquito lo que ya nos decía que teníamos que ir haciendo aquí. Lo primero que nos contaba es que nosotros tenemos un componente. En este componente, sin más, nos decía, hey, tú le puedes meter todo esto. Ya está, en el componente ese. Aquí es de verdad donde en realidad nosotros estamos creando un componente y donde estamos metiendo un template. Un template que es que ya está. Es un HTML que nos dice Hello World. Perfecto, ¿vale? Dice, esto ya lo puedes utilizar de esta manera. Fíjate, appComponent.typescript. Es esto lo que teníamos. Y nos dice que, aquí, dice, actualiza el template para utilizar el siguiente código HTML. Es decir, simplemente para empezar a ver cómo nosotros, igual que teníamos este template, que era un HTML con un H1, nosotros nos podríamos venir para aquí y decir, hey, quizás podemos empezar a hacer algo y decimos, hey, primer fallo, el app home. ¿Qué es el app home que vemos por aquí? Fijaos, el app component nos dice, hey, tú no puedes empezar a utilizarlo si no te empiezas a traer este componente. ¿Vale? Dice, uy, ¿y este componente .home dónde lo tienes? ¿Cómo no lo tienes? Ah, vale, pues entonces lo primero que tienes que hacer es añadir un componente, ¿vale? Así que vamos a ir poco a poco haciendo todo este proceso que veíamos por aquí. Fijaos, vale, esto lo teníamos. Toda la explicación. Index, template, hello world, ¿veis esto? App component. Lo primero que nos dice es, hey, vete por aquí al app component, en este app component que nos decía, ¿vale? Hazte el export del app component. Ok, listo. Esto es lo que teníamos antes. Este app component. Lo teníais aquí, app component de homes, listo, ¿vale? Hasta aquí bien. Vamos a seguir. Dice que ahora vamos a empezar a ver cómo podemos empezar a realizar diferentes cambios. Dice, hey, ¿y si yo lo que quisiera hacer es generar ese primer componente? ¿Veis aquí en el directorio del proyecto? Navega a ese directorio y nos dice que ejecutemos esto, la creación de un componente, ¿no? Pues vamos a ver para crear un home component. Vemos que ese component que nosotros queríamos pegar por aquí, quizás no. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Yo me voy a venir con la terminal, que ya la tenía aquí lista. Dice, puedes ejecutar este comando en el CLI. A ver en qué puede acabar derivando todo esto. Fijaos, en el momento que nosotros lanzamos un component home, ¿qué tenemos ahora? Una carpeta que nos dice home. Una carpeta que nos dice home que ya nos ha creado la estructura por defecto. ¿Cuál es la estructura por defecto? Lo primero, un CSS. Lo segundo, tenemos el HTML. Lo tercero, tenemos el TypeScript con toda nuestra lógica. Y después, ya por último, tenemos el componente en sí, ¿vale? Ya tenemos este elemento y ahora nos va a pedir que empecemos a trabajar con él. Nos dice que nos vayamos primero. ¿Por qué? Porque tenemos que importar este proyecto. Veis ahora que este import en el que nosotros nos íbamos aquí contra nuestra aplicación principal, ahora en el momento que nosotros lancemos este import, esto ya existe. Es lo que acabamos de generar. Perfecto. Nos dice que ahora, en el momento que tenemos esto, para que lo veáis, nos dice los imports. ¿Veis estos imports que teníamos a vacíos? Ahora nosotros ya podríamos acceder al componente. Fijaos que este es el componente que se creó por defecto, que de momento está vacío, solo con ese placeholder. Sin más, ¿vale? Ya tenemos el componente. Ahora nos dice que ya podemos hacer uso del componente. Fijaos lo que va a cambiar en nuestra página principal, donde ahora mismo solo teníamos este hola mundo. Que bueno, es decir, por empezar por lo básico, Hello Angular. En el momento que nosotros cambiamos esto, Hello Angular, sin más. Pero ahora nos dice que la template que tenemos que utilizar es ligeramente distinta. Y nos dice que utilicemos esto, que creemos un main, que tiene un header, que tiene una sección, y ahora ya hace referencia a algo que vemos aquí como app home, que abre y que cierra, y eso antes no los detectaba porque no existía el componente. Vale, hasta aquí esto lo teníamos. Ahora nos vamos a ir a la parte de localización, ¿vale? Vamos a ir a esta parte. Estábamos en este punto. Ahora nos dice que lo que podemos hacer es acabar creando pues otro nuevo componente. Igual que ya estábamos aquí, ahora nos dice, hey, ahora crea el componente house location. Y esto, pues más de lo mismo. Ahora tenemos un house location con este componente por aquí. House location works, nos dice que hagamos el serve, ¿vale? Y vamos a ver cómo lo empezamos a modificar, ¿vale? Lo primero que nos dice es que en
el home component, en el que ya teníamos de antes, ahora también tenemos el house location. En house location component, ahora más de lo mismo. Antes teníamos el common y ahora también vamos a tener el housing location. Perfecto. En home component, ahora donde estaba la template, en esta parte de la template, ahora ya utilizamos el house location, el housing location. Y ahora entiendo que tendremos que empezar a modificar el housing location, ¿vale? Tenemos css housing location.css, vamos por aquí, vamos a crear este css, que le metamos los estilos, estos son los estilos del css, ¿vale? Y aquí lo tenemos, housing location works, que tiene pinta, que es esto, lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Vamos a ver si lo tenemos todo bien. Bueno, ¿vale? El home, el css y el location, que esto sin más, este no lo llegamos a tocar, pero me da que era esto mismo, ¿vale? Vale, aquí lo que nos faltaba era engancharle el CSS y ahora, bueno, el estilado este cutre que tenemos aquí, que entiendo que es tal cual, esto así. Vale, bueno, vamos a hacer una parte más. Venga, estamos aquí, vamos a seguir un poco más. Ahora nos dice que lo que tenemos que crear es una interfaz, ¿vale? Vamos a ello. La interfaz la tenemos aquí en la raíz, ¿vale? Le agregamos la interfaz, que ahora esto sí que nos vale para meter la lógica. Vamos por aquí, que ya veis que aquí son los datos que vamos a acabar pintando, entiendo, ¿vale? En el home, vale, y aquí nos dice que en el component, en el home component que creemos esta sin más, ¿vale? Y después en el home component ya el pintado. ¿Vale? Algo así, vamos a ello. Home component y este home component que vemos que ahora ya lo estamos creando. Vale, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Vale? Este home component nos dice que tiene que coincidir con este. Esperemos que sí. Vale, seguimos para adelante, ¿verdad? Vale, a ver si podemos hacer aquí un extra más. Vale, ahora sí que nos vamos al componente del location, ¿vale? Que lo cambiemos. Ya veis que es solo este pequeñito cambio. Nos hace el import del location y ya. Ok, vale, ¿qué más cosas? Vale, vamos a hacer la actualización aquí del section results. Porque ahora ya tiene pinta de que ahora aquí, ¿veis? Ya lo vamos a sustituir por el nuevo componente, por el que tenía la lógica. Solo es cambiar esto, ¿vale? Y esto de momento nos seguía igual. Vale, y ahora location component, y ahora aquí nos dice que modifiquemos la template, que antes solo teníamos este texto, ¿vale? Y vemos como aquí del objeto que creamos antes vaya accediendo a cada uno de los campos. Y aquí tenemos la card. Esto es justo lo que hemos metido aquí. Una foto, pero en este caso, pues bueno, todo a pelo, con esta interfaz con cada uno de los campos, ¿vale? Ok, ¿vale? Y aquí lo tenemos. ¿Debería ir igual? Debería ir igual, ¿vale? Siguiente, ¿qué más cosas? Agregue datos. Ah, mira, ahora aquí ya vamos a tener muchos más datos que antes. Nosotros partíamos del home component, que aquí es donde estaba, ¿dónde están? Aquí abajo, aquí estamos, aquí. ¿Veis? Este era como los datos que teníamos hasta ahora. Y ahora vamos a meterle ya un listado. Y aquí vamos. Alguna cosilla más. ¿Qué toca ahora? Nos dice que creemos un servicio ahora. Pues vamos a crear un servicio. ¿Veis que también el tutorial está guay? Está haciendo, pues primero por un componente, después por la interfaz. Ahora estamos viendo aquí un servicio. Está haciendo un paso por todas las partes, así a grandes rasgos, que podemos trabajar, ¿vale? Housing Services, vale, dentro del Housing Service nos está diciendo que ahora creemos como estas operaciones, ¿vale? Ya entiendo lo que quiere decir. Claro, como ahora lo que tenemos es un servicio, volvemos a más de lo mismo. Fijaos cómo nos va a mandar modificar. Nosotros antes teníamos aquí todos los datos de prueba, pero que ahora los vamos a pasar a un servicio, como intentando establecer que hacemos algún tipo de conexión a un servicio remoto, a un API, y que se conecte a una base de datos, lo que sea. Y vemos que aquí ya tenemos el servicio. El home component, ahora la lista de datos la traemos de esta operación que va a tener un listado, y que este listado, Housing Service, es este que vamos a ver por aquí. ¿Veis cómo hace la llamada? Y que lo que va a tener ahora es la lista, que esta lista en realidad es lo que nos traeríamos de forma remota. Si nos vamos aquí, se nos sigue viendo exactamente igual. Lo único que hicimos fue mover código a una capa ya más ligada a datos que lo que teníamos antes, que era una capa más ligada a vista, ¿vale? Ok. Y ahora nos va a mandar crear otro componente. Esto es simplemente la creación de root, ¿vale? Componente details, pues vamos a crear el componente details. Agregue el enrutamiento, ¿vale? El router, ya sabéis que es como el mapeador de las direcciones que nosotros tenemos. Vale, aquí nos dice que queremos el router y en el main que mapeemos el router, y que aquí nos lo está leyendo cuando lo hemos creado, ¿no? Dice en src app crea routes. Perfecto. En main.ts realiza las siguientes actualizaciones. Nos trae router. Vale, actualiza la llamada en el main. Componente S.
agrega una importación, ¿vale? En los imports vamos a meter el home y el root y la template la modificamos, ¿vale? Metiendo el router, eliminar la referencia al home, ¿vale? El root, definimos una variable con la ruta, la exportamos y ahora deja de fallar, ¿vale? Claro, no funcionó hasta que en realidad estábamos exportando la configuración, ¿vale? Vale, y esto sigue funcionando. Fijaos, ahora lo que hemos hecho es definir un par de rutas. Tenemos homepage, veis que lo pone aquí, homepage arriba, y ahora vamos a tener una nueva ruta con el path details /id, porque se supone que quizás el siguiente paso ya es acabar montando, veis en el details id, aquí es donde tendríamos que acabar creando ya el detalle. Vale, house location roots. Claro, lo que nos dice es que ahora en el componente, en este componente, en housing location, en este componente nos dice, hey, ¿por qué no metes? Entiendo que irá aquí o no. ¿Dónde lo quiere meter? Mira, aquí estamos. Ah, vale, nos falta el router. Vale, vamos a hacer esto. Vale, ahora lo que tiene es, hemos creado un a router y ahora les va a aparecer a todas las cards una etiqueta que es ver más. Y veis lo que hace. El nuevo router que creamos, details, barra y el identificador. Le pasa el ID. ¿Cómo se lo pasa? Aquí lo tenemos. Barra details, el router nuevo, housinglocation.id, que es el identificador del elemento donde estábamos, de todo el listado que creamos antes en el servicio, ¿vale? Details component. Este es el nuevo componente. ¿Por qué? Porque ahora tiene pinta de que lo que vamos a hacerle es acabar metiéndole una card también para ir al detalle, ¿vale? Actualiza el template, la propiedad component, ¿vale? Esto es. Aquí tenemos detail component, ¿vale? Details components, ¿vale? Esto, ¿vale? Y ahora vamos a crear un CSS con estos estilos que parece que aún no le gustan porque aún no tendremos todo. Vale, vamos a ver ahora si somos capaces de cargar esta parte, que yo creo que ya sería la última para más o menos ver que esto está bien. Tenemos el detalle, tenemos el CSS, Housing Location Components. Ahora aquí está. Vale, entonces, fijaos, lo último que hemos hecho. Tenemos las cards, le hemos metido el enlace y ahora ya nos enruta a una nueva dirección, a la que le pasamos el ID y desde dentro del componente, este es el componente nuevo, ¿vale? Fijaos, este Housing Location, ¿veis esto? Sí, tenemos el propio ID, tenemos un parámetro que recogemos que es el identificador que nos llega por la URL y lo que hacemos es al servicio donde estaba el listado de todas las casas, le lanzamos una búsqueda. Antes nos traíamos todas las casas para la home, pero ahora lo que hacemos es pasarle solo el ID para filtrar por el componente que representa la casa, para así ya tener todos los datos y ya pintarlo como en una visión de detalle. Prueba de concepto de Angular, no está mal, ya veis que es muy intuitivo, súper modular todo, súper bien diferenciadas cada una de las capas. Importante, al fin y al cabo, aquí aunque utilizamos componentes para todo, lógica en TypeScript, pero parte visual sí que la estamos programando toda en HTML y CSS puro. Es decir, este es un framework para saber HTML y CSS, aparte del framework, ¿ok? Eso es yo creo lo que más tenemos que tener en cuenta.